Shalom, Kejilá. ¿Cómo están? Bien. ¿Por qué la humanidad está en el árbol del bien y del mal y no en el árbol de la vida? ¿Cierto? Ayer expusimos que la creación es perfecta. Entonces, ¿por qué, si es perfecta, la humanidad está en el árbol del bien y del mal? Bien, comencemos con algunos puntos centrales. Elohim le dio a Adán la libertad. ¿Para qué? Aquí hay un punto central. Para que él pudiera elegir recibir la luz y compartirla con los demás. Este punto es central. La libertad fue dada en el origen para que Adán pudiera elegir recibir la luz. Por cierto, para poder elegir tengo que tener dos cosas. Uno, la libertad y opciones. Otra opción, ¿cierto? Entonces, cuando Adán quiso él compartir la luz, surgió esta idea de la libertad, más que la idea, esta realidad de la libertad para él, y surgió otra cosa. Para que Adán pudiera ejercer su libertad, Elohim permitió la acción de un adversario que lo sedujera para desconectarse de la luz y que recibiera solo para sí mismo, de manera egoísta. De esa manera, entonces, Adán podía optar entre recibir la luz y compartirla con otros o no recibirla y hacer una opción más egoísta de enfocarse en su propio bienestar. Este adversario es lo que hoy día se le llama, o cabalísticamente se le llama Satán, y hoy día se le llama el ego. Entonces, como decía en otra clase, el ego o el Satán es una ayuda en el camino, en el sentido de que nos permite ejercer nuestra libertad, nos permite optar por Elohim. Si no estuviera esa fuerza, no podríamos elegir. Entonces no hay que considerarlo solamente como algo negativo, aunque sabemos que su función es desconectarnos, incluso al desconectarnos destruirnos. Si no estuviese, no podríamos ejercer la libertad de optar por la luz. Sin la acción del Satán, que actúa en la mente como el ego, el ser humano no podría ejercer su libertad. Si solamente tienes una opción, bueno, elige esa nomás. El problema fue que el Satán fue más astuto que Adán. Porque la idea es que Adán fuera seducido y optara por la luz. El problema fue entonces que el Satán, que es muy astuto, esa es su característica principal, lo sedujo a través de la mentira. Aquí es un tema importante. El padre de la mentira, como le dice Yeshua, es el Satán. Todo lo que el Satán, el ego, nos influencia en la mente, todo eso es mentira, para que vayamos como entendiendo cómo actúa. Entonces sedujo a Adán, al ser humano, a través de la mentira, porque todo lo que viene del ego es mentira. No hay verdad en el ego. No hay verdad en el ego. Y el ser humano
influenciado por el ego, se desconectó de la luz. Cuando el ser humano se desconecta de la luz, se corrompe. Se corrompió el ser humano. Pensó que podría cultivar y cuidar el jardín de delicia asesorado por el ego. Pero olvidó que la libertad se le dio para recibir la luz. Por eso es tan importante ese punto. La libertad se nos dio para recibir la luz y compartirla con los demás. Y Adán entonces comenzó a usar su libertad para satisfacer sus propios deseos egoístas. Se corrompió entonces la libertad, que pasó a ser un libertinaje. De esa forma, Adán, en vez de cultivar y cuidar el árbol de la vida de Elohim, cultivó y cuidó el árbol del bien y del mal de la serpiente. De esa forma, el ser humano, desconectado del Creador y por lo tanto sin luz, dejó de contemplar la perfección de la creación de Elohim y la cambió por la falsa perfección del ego y su lógica. ¿Cuál es esa falsa perfección del ego y de su lógica? La triple corona del ego. La codicia de dinero para tener más de lo que necesita. El deseo de imagen para ser adorado por los demás. Bien considerado. Y el deseo de poder para controlar y ser servido por los demás. Esta triple corona deslumbró a Adán. Y ese fue el origen de la salida de Adán del jardín de delicias de Elohim. Y desde ese momento comenzó la creación del mundo de Adán caído. Entonces aquí hay una creación. Adán empezó a crear un mundo desconectado de Elohim. Porque recuerda que el ser humano tiene el poder de crear. El ser humano es creador. Este mundo en el que vivimos, que experimentamos cotidianamente con nuestros sentidos, es el mundo que hemos creado como Adán influenciado por el ego. Por eso si uno ve este mundo, suena como un absurdo para la lógica cuando la sabiduría de la Kabbalah dice: la creación de Elohim es perfecta. Porque la experiencia de la perfección no la tenemos en nuestro mundo. La lógica, nuestra lógica humana, dice: ¿de qué perfección puede hablar la Kabbalah? El mundo que veo no tiene nada perfecto. El mundo está con pandemia, está con recesión, está con hambre, con miseria, con guerras, con niños maltratados y abusados, con gobiernos corruptos, con grupos de poder que controlan las masas, con masas inconscientes que repiten los panfletos ideológicos
sin reflexionarlo, con el aire y el agua contaminados, con la naturaleza devastada y con una humanidad que construye una sociedad cada vez más alejada de las leyes de Elohim que rigen el universo. ¿Dónde está la perfección? ¿Dónde está el mundo perfecto que dice la Kabbalah que existe? Porque todo eso que acabo de señalar, todo eso es cierto. Nadie podría decir que no. Todo eso es cierto. Pero no es la verdad. Y aquí hay que entender que lo cierto, no todo lo cierto es verdadero. Una cosa es que algo sea cierto y otro es que sea verdadero. La verdad corresponde a Elohim. Lo cierto corresponde al ego. Es cierto que hay pandemia. ¿Podríamos decir que no hay pandemia? No. Hay pandemia. Es cierto. Es cierto que hay gente enferma. Es cierto que hay mucha gente que muere. Eso es cierto. Pero no es verdad que el virus sea más poderoso que el sistema inmunológico creado por Elohim. ¿Cuál es la verdad entonces? La verdad es que el ser humano, conectado con Elohim y con su árbol de la vida, no puede ni tiene por qué enfermar. Esa es la verdad. Lo otro es lo cierto. Si nosotros pensamos que lo cierto es la verdad, nos empezamos a confundir. Lo que tenemos que entender es que no todo lo que nuestra mente racional entiende como cierto es la verdad de Elohim. Es cierto que hay pobreza y miseria, pero esa no es la verdad de Elohim. Como diciendo, Elohim así lo quiere. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que la abundancia está disponible para todos, si es que se vive de acuerdo a las leyes divinas de la abundancia. Es decir, si todo el mundo vive de acuerdo a las leyes divinas de la abundancia, no hay pobreza. Es cierto que hay, pero esa no es la verdad. Es cierto que hay niños maltratados, personas maltratadas y abusadas, pero no es la verdad de Elohim. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que el ser humano es capaz de amar a su prójimo como a sí mismo. Es cierto que nos equivocamos muchas veces, pero esa no es la verdad. La verdad es que eres perfecto, como el Padre es perfecto. Perfecto como Yeshua, que es la verdad. Solamente hay que activar esa verdad, esa perfección. Es cierto que hay gobiernos corruptos y grupos de poder que controlan las masas, pero esa no es la verdad. La verdad es que cada uno, si quiere, puede eliminar toda la corrupción de su corazón y con ello eliminar toda la corrupción y delincuencia
de la sociedad. Esa es una verdad. Es cierto que hay guerras, pero esa no es la verdad de Elohim. La verdad es que cada persona tiene en su corazón el poder de perdonar a su prójimo. Y si lo hace, terminan todas las guerras en este mundo. Todos esos ejemplos es para ver que confundimos lo cierto con la verdad. Lo cierto no nos deja ver la verdad que está detrás. Nuestra desconexión espiritual es la que no nos deja ver la perfección divina. Esa realidad de lo cierto es solo una capa de la realidad. Pero no es la capa original, es la capa alternativa. Eso cierto que vemos no es la verdadera realidad, no es la verdad, porque existe otra capa de la realidad que está oculta habitualmente a nuestros sentidos y a nuestra conciencia. ¿Cuál es esa capa? El mundo perfecto de Elohim. La capa de la perfección de Elohim sigue ahí intacta, esperando que Adán haga su teshuvá, vuelva a su creador y retorne al jardín de delicia, que lo está esperando. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Hod? Hod es esa capacidad de ver más allá de lo cierto de la lógica. Lo cierto no significa que sea verdadero. Es una capa, es la capa mal hecha. Es el mundo de Adán caído. Nada de esa capa, de esos ejemplos que puse, nada de eso lo creó Elohim. Lo más esperanzador de este trabajo con Hod es tomar conciencia que la capa que llamamos la creación perfecta sigue ahí. La única posibilidad real de salvar nuestro mundo es volver a Elohim. No hay otra posibilidad. No hay ningún sistema que salve a la humanidad. La única posibilidad de volver a esa capa es volver a Elohim. Volver a Elohim no significa volver a ninguna religión. Significa volver a sintonizar con sus leyes universales que sostienen todo. Volver a la verdad. Salir de lo cierto y volver a la verdad. Para la Kabbalah nazarena, Yeshua es la verdad. Es decir, como Él vivió, es la forma verdadera de vivir. Él vivió en la capa de Elohim. Él no vivió en el mundo del Adán caído. Por eso le dijo a sus discípulos: ustedes van a estar en el mundo, pero no van a ser del mundo. Hod, la energía de Hod, va a abrir nuestros ojos para que podamos contemplar la verdadera perfección de Elohim. Pero para ello tenemos que darnos la posibilidad de cambiar de paradigma y salir de lo cierto a la verdad. ¿Cuál es tu verdad, por ejemplo?
Cuando tú dices, yo soy así, yo soy así, no puedo cambiar, eso es una mentira. Tú puedes decir, es que yo soy muy mal genio. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto, pero no es la verdad. Porque la verdad es que tú puedes cambiar. Es que yo estoy enfermo. Eso es cierto, pero la verdad es que en ti está todo para sanarte. Aprender a diferenciar lo cierto de la lógica de la verdad de Yeshua. Por eso transmitir los conocimientos en esta era es tan importante, que todos estos conocimientos lleguen a la mayor cantidad de gente posible, porque no hay ningún sistema que vaya a introducir al ser humano al jardín de Edén, salvo el conocimiento, el uso, la vuelta, como dije, a las leyes de Elohim. Si nosotros somos nazarenos, cabalistas nazarenos, ¿cuál es la diferencia entre la Kabbalah clásica o rabínica y la Kabbalah nazarena? En cuanto a marco teórico, prácticamente ninguno, pero sí, la gran diferencia está en que para la Kabbalah nazarena el Mashiach ya vino. El Mashiach Yeshua, en su calidad de Mashiach Ben Yosef, como lo expliqué hace unos 2 días. Ese Mashiach que ya vino una vez, produjo en la humanidad toda, en la humanidad caída, un fenómeno que se llama la redención. La redención es un reseteo de la humanidad en el cual vuelve a su estado original. Entonces, si nosotros decimos que Yeshua vino y además lo que dice la Kabbalah nazarena, que este Yeshua resucitó y que ese proceso de resurrección o ese acontecimiento energético de la resurrección, lo que hace es restaurar a la humanidad a su punto original, a su punto cero. Entonces, desde el punto de vista cabalístico nazareno, lo cierto es que a lo mejor no vivimos como redimidos, pero si hemos aceptado a Yeshua como el Mesías, significa que nuestra condición es similar a Adán en el jardín de delicia. Lo que pasa es que eso que estoy diciendo, que está escrito hace 2000 años, no fue a la par con la espiritualidad que se entregó. El ser humano en estos 20 siglos creció más con la idea del pecado, de la indignidad, de que éramos un ser caído, un ser lleno de culpa. Pero en realidad, lo que siempre defendió la Kabbalah nazarena es que Yeshua había redimido al ser humano. Y redimido significa que vuelta al punto cero, al punto de Adán, es decir, lo vuelve al jardín de delicia. Eso no es, eso que estaba escrito, no es lo que se entregó en términos prácticos. Ha habido una carga más bien del ser humano entendido como un ser lleno de culpa y un Dios un poco más castigador. Entonces, si nos hubiesen dicho desde chico, en vez de decirnos que éramos pecadores, nos hubiesen dicho que éramos redimidos y que teníamos nuestro ser esencial es perfecto y que desarrolláramos toda esa perfección y que no nos preocupáramos tanto si éramos tan pecadores indignos, bueno, lo más probable es que nuestro mundo hoy día sería diferente. Es cierto que estamos redimidos y que no estamos manifestando la imagen y semejanza del Creador, pero la verdad es que lo somos. Si la Kabbalah nazarena es muy potente,
Lo que está escrito es muy potente. Si se hubiese vivido el mensaje de Yeshua y de los nazarenos como está escrito originalmente y no se hubiese cubierto con tanta idea de culpa, otro gallo cantaría. La Loreto dice, ¿podrías desarrollar más la idea de que para que no exista corrupción, nosotros no tenemos que ser corruptos? U otro ejemplo que mencionaste, gracias. Todo lo que tú ves afuera está primero dentro. Entonces, si uno ve corrupción afuera, gobiernos corruptos, por ejemplo, esa corrupción es porque en el corazón de esa sociedad hay tal corrupción a la par con el gobierno corrupto que está para ese país. O sea, no hay ningún país que no tenga el gobierno corrupto que le corresponde. Es causa y efecto. Entonces, ¿por qué hay un gobierno corrupto? Porque los ciudadanos todavía tenemos mucha corrupción en nuestro corazón. Ese es el principio que está detrás. Todo lo que tú ves afuera está dentro tuyo. Por lo tanto, no hay ninguna otra cosa más que cambiar que tu propio corazón. Tú, en este caso, si lo aplicamos a la corrupción, lo único que habría que cambiar es toda la corrupción que hay dentro de mí. Por ejemplo, si lo llevas a otro ejemplo, como decía, el ejemplo de las guerras. ¿Por qué existen las guerras? Porque existe en el corazón nuestro una cosa que se llama el odio gratuito. El hacer el mal al prójimo a veces porque sí, el hablar mal del prójimo a veces porque sí, y el no perdón. Toda la sumatoria de los no perdones que nosotros hacemos como individuo o como sociedad es una carga que finalmente genera guerras. Entonces, a eso se refiere el principio que todo lo que está afuera ocurre primero adentro. Por eso toda la responsabilidad, no la culpa. No la culpa. Lo que trabajamos en la Kabbalah nazarena no es la culpa, es hacernos responsables de las cosas. Y una de las cosas en las cuales nos hacemos responsables es que lo que hay afuera en nuestra sociedad que no nos gusta es porque está en el corazón nuestro y lo tenemos que cambiar.